Libro de Mateo, capítulo 16. Y le daremos lectura a un solo versículo. El versículo 15. Mateo 16, versículo 15, puestos en pie. Todo punto le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Él dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Amén. Padre amado, bendito Rey, Señor amado, nos hemos gozado en esta hora, Señor amado, en su presencia, Señor. Padre maravilloso, y en esta hora, Dios amado, usted nos habla a través de su palabra, Dios amado. Permita, Dios amado, que nuestro entendimiento, Señor amado, pueda ser renovado y transformado a través de su palabra, Señor. Padre maravilloso, que en esta hora podamos entender lo que usted nos quiere hablar, Señor amado. Podamos recibir su palabra, Señor amado, y podamos permitir que haga vida en nuestros corazones, Señor. Padre maravilloso, que usted se glorifique en medio nuestro, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor amado. Padre maravilloso, porque apartado de usted no podemos hacer nada, Señor. Apartado de usted no podemos hacer nada, Señor amado. Sin duda, Señor amado, podría subir a este lugar, Dios amado, con conocimiento, Señor amado, con cátedra, Dios amado, de tu palabra. Pero si tu Espíritu Santo no está en ella, Señor, de nada sirve, Dios amado. Padre maravilloso, en esta hora, Señor amado, nos predisponemos a escuchar lo que usted quiere decir a nuestra vida, Señor. Y te pido por misericordia, Dios amado, que usted sea, Dios amado, en cada palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como decía en un comienzo, qué hermoso, mi hermano, es ver a jóvenes disponiendo su tiempo para buscar a Dios. Disponiendo sus vidas, mi hermano, dejando de lado otras cosas, dejando de lado quizás una reunión entre amigos, dejando de lado los estudios, dejando de lado el trabajo y tantas cosas que, sobre todo en estas fechas, ya a finales de año, que están bombardeados de trabajo y de pruebas y de tantas cosas, pero ellos sintieron, y Dios los movió de esa forma, a hacer una vigilia, a llenarse de la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, a ser, mi hermano, hombres, mujeres, jóvenes, dispuestos, mi hermano, apasionado, mi hermano, esa palabra, pasión, pasión. Yo meditaba en esa palabra cuando nuestra hermana predicaba, decía pasión, y decía, es un deseo. Mi hermano, la pasión es un deseo incontenible, es un deseo grande en nuestra vida, y la mejor prueba de esa pasión, de ese deseo, de ese anhelo, es Cristo. Es Cristo, mi hermano. ¿Quién, mi hermano, puso tanta pasión en lo que hizo que no importó todo lo que estuviera en su contra? Él permaneció y cumplió a cabalidad lo que tenía que hacer. Y hoy día nosotros podemos encontrar esa pasión en nuestra sociedad. Podemos ver jóvenes apasionados por el fútbol, podemos ver jóvenes apasionados, ¿verdad?, por la música, jóvenes apasionados, ¿verdad?, por diferentes ámbitos, por lo que les gusta hacer. Y van, hermanos, se trasnochan aprendiendo instrumentos, sacando una alabanza, dejan lo que hace el resto, lo dejan de lado, porque ellos tienen una pasión, tienen un deseo, un algo que llena su vida, que prefieren estar horas y horas en un libro, estudiando, leyendo, en vez de estar haciendo lo que hacen afuera otros. Jóvenes de 10, 8 años, que ya desde pequeños, mi hermano, se levantan a las 5:30 de la mañana y salen a correr, preparándose, mi hermano, para el día de mañana tratar de ganar una medalla perecible de este mundo. Que Dios nos ayude, mi hermano. Y esa pasión también está en medio nuestro. Como decían, hay muchos que son apasionados por la música y sirven a Dios de esta manera. Les gusta la música y alaban a Dios en la música. Pero lo que estos jóvenes buscan hoy, y lo que espero sea el anhelo de cada uno de nosotros, el anhelo de mi vida, no es ser apasionado por la música, no es ser apasionado por aprender de la palabra, es ser apasionado por Dios, que es algo mucho más grande, mi hermano.
Porque aquel que es apasionado por la música va a sentir la misma pasión tocándole a Dios o tocándole al mundo. Y si es apasionado por la música, pero no es apasionado por Dios, y no es apasionado por el Evangelio, cuando lo saquen de ese lugar, sentado ahí, Bendito Dios. quiero estar ahí, quiero tocar, que Dios nos ayude. Yo me considero un apasionado de la palabra de Dios. Mi hermano, me paso noches enteras estudiando, escribiendo, meditando, orando, clamando a Dios por su palabra. Pero yo mientras pensaba en esta palabra hoy en día, porque aquí yo no es que yo sea mejor que usted, y no. Yo digo, pero a mí lo que me apasiona es el aprender. Y lo que me apasiona es el enseñar. Por lo tanto, a lo mejor si yo no estuviera dentro de la iglesia, lo haría de otra forma. Mi sueño, mi anhelo en un tiempo atrás era ser profesor. Entonces yo digo, si no fuera apasionado por Dios, a lo mejor estaría estudiando otra cosa. Estaría enseñando otra cosa. Pero no es eso lo que estos jóvenes buscan hoy día. Lo que estos jóvenes buscan hoy día es un ser, mi hermano, apasionado por la presencia de Dios, por la llenura de Dios, por todo lo que implica Dios. Amén. ¿Y qué tiene que ver entonces lo que hemos leído? Es una palabra muy conocida. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con ser nosotros apasionados por Dios, apasionados por el Evangelio, apasionados por la presencia de Dios? Cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 16, dice, lleva por título la demanda de una señal. Los fariseos y los saduceos le dicen al Señor Jesucristo para tentarle y le dicen que mostrase una señal del cielo. Jesucristo había hecho muchas señales, había hecho muchos milagros, pero ellos querían una señal del cielo, una señal que mostrara algo, no solamente una sanidad, no multiplicar los panes y los peces, no, ellos querían una señal del cielo, pero para tentarle. Entonces el Señor Jesucristo le dice, no hay señal, sino la que ya les había dicho antes, en la que le había dicho sobre Jonás, la cual les había dicho que al tercer día, así como Jonás, al tercer día fue echado fuera del vientre de aquel pez. Así él también iba al tercer día a salir desde la tierra, iba a resucitar entre los muertos. Esa es la única señal que les da. Entonces mi hermano sigue este viaje que llevaba Jesucristo, que llevaba Jesús con sus discípulos. Iban a una especie de retiro, iban a apartarse, mi hermano. No iba un gran orador con estos discípulos, sino que iba Cristo con ellos. Iba Cristo con ellos y se llevó, y dice que cuando llegaron donde iban, los discípulos, dice, ellos empezaron a pensar, se nos quedó el pan. No trajimos pan. Y iban quizás descargando las cosas, ordenando donde se iban a acomodar. Y Jesús, a lo mejor aún meditando en lo que le habían dicho los fariseos y los saduceos, le dice, cuidado de la levadura de los fariseos. Y dijeron, ¿viste? Esto nos dice porque no trajimos pan. ¿Y cuál fue la respuesta que él les dio? Él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Fíjense, mi hermano, que no era lo que ellos estaban pensando. No estaban pensando que no trajimos pan. Estaban pensando, mira, esto él nos dice porque no trajimos pan. Pero lo que Dios va y le dice y recalca, ¿por qué pensáis que no traéis pan? Estaba el pan del cielo con ellos, el maná del cielo. Que Dios los bendiga. Entonces cuando dice, y le empieza, ¿no recordáis que por 5 panes fueron alimentados 5,000? Que por 4 panes, por 3 panes fueron alimentados 7,000. Entonces, ¿por qué dudáis? ¿Por qué falta la fe? Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, mi hermano, ahí comenzaron ellos a entender que era la doctrina, la enseñanza en la cual el Señor le decía que no se dejaran, ¿verdad? Que no tomaran esa enseñanza que los fariseos enseñaban. Que el Señor los bendiga. Amén. Y aquí entramos, mi hermano, a este capítulo que lleva por título La Confesión de Pedro, en el cual el Señor, ya estando con ellos, ¿verdad? Que se ha habido conversado tantas cosas, el Señor viene y de repente le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Le dice, algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ahora le dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo?
¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros nos preguntan, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo crees en Dios si no lo ves? Porque lo siento. Pero si no lo sintieras, ¿creerías que hay Dios? Si no sintieras nada, ¿tú creerías que hay Dios? No cuenta, porque siempre queremos sentir. Somos seres de sensibilidad. Queremos nosotros tener algo que nos diga que Dios está con nosotros. Aunque la palabra de Dios y las promesas de Dios dicen que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a la iglesia a buscar de Dios en su casa. Y nos busca de Dios en su casa. Nos busca de Dios en el trabajo. Vamos a la iglesia porque hay que alabar a Dios. ¿Ese es el único lugar que usted alaba a Dios? Si yo le digo, dígame, o dígase en su mente, o dígale a Dios, recuerde con Dios, esta última semana, dejando de fuera todos los servicios que usted ha sentido, desde el día domingo en adelante. ¿Cuántas veces ha buscado el rostro de Dios? ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces ha escudriñado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se ha levantado en su casa, ha levantado las manos y ha dicho, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre? Sin que haya un coordinador que se lo diga. Sin que haya nadie que le esté mirando a su alrededor. Santo eres. Que Él nos ayude, mi hermano. ¿Quién es Jesús? Los discípulos, mi hermano, habían visto todo lo que Jesús había hecho. Habían seguido, habían escuchado sus enseñanzas. Pero esta palabra, esta pregunta, mi hermano, es crucial en la vida de todo cristiano. En el momento, mi hermano, que vemos dónde está fundamentada nuestra fe. Por lo que hemos visto. O por lo que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Bien has dicho, porque no lo ha revelado carne ni sangre. Porque no es por lo que tú has visto, Pedro, porque no es por lo que me has visto hacer, sino que te ha sido revelado por un poder aún más grande, porque te ha sido revelado de lo alto. Que el Señor nos bendiga, mi hermano, en esta hora. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que en Jesús nosotros tenemos todas las cosas. Todas las cosas, mi hermano, están en Jesús. Dice en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia que salva nos fue dada ¿en quién? ¿Por mis obras? No, la gracia que nos salva nos fue dada en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Dice en Filipenses 3:4. Pablo, hablando de los filipenses, dice: prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta del llamamiento supremo. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. ¿Por qué nos llamó? Porque Él lo hizo así. No por lo que yo hice, porque a Él le plació hacerlo de esa manera. El ejemplo más grande que podemos ver nosotros es Abraham. ¿Qué vio Dios en Abraham? Nada. Venía de un pueblo idólatra con muchos dioses. Pero dice que le creyó. Le creyó, mi hermano. A veces nosotros decimos, bueno, queremos ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios el día en que todos nos amemos los unos a los otros. El día, mi hermano, en que todos cumplamos lo que Dios nos manda. Si fuera por eso, todavía estaríamos ahí Dios buscando a alguien. La veo acá, no. Cree. Creer. No te he dicho que si crees verías la gloria de Dios. El Señor no está buscando hombres perfectos, está buscando hombres que crean en Dios. Porque nunca vamos a ser perfectos, porque Dios es el que nos perfecciona. Que Dios nos bendiga. Dice que también nos escogió en Él. En Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
Hasta ahora no hay nada, mi hermano, que Dios nos diga en nosotros, de lo que ha visto en nosotros, para habernos llamado, para haber puesto de su gracia en nosotros, para habernos escogido. Que el Señor nos bendiga. Y nos libertó también, dice Romanos 8:1. Nos libertó en Cristo Jesús. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señor nos bendiga. Nos perdonó también en Cristo Jesús. En Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es una de las palabras que más ocupa Pablo, mi hermano. Todo lo que hace, en nada se gloria y en nada busca gloriar al hombre, sino que todo dice en Cristo Jesús. Y podríamos seguir, mi hermano. Yo encontraba tantas citas que tenían esta frase: en Cristo Jesús. En Él estaba la vida, en Cristo Jesús. En Él fueron todas las cosas creadas, en Cristo Jesús. Bendecido soy con toda bendición en Cristo Jesús. Y ahora, ¿quién decís vosotros que sois? Dice Cristo. ¿Sabe, mi hermano? No es la primera vez que alguien responde como dijo, o que alguien hace esta afirmación como Pedro. Donde estamos en Mateo, un par de versículos antes. Cuando el Señor estaba caminando sobre el mar, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya lo habían dicho antes. ¿Cuál es la diferencia entre esta verdad, porque es una verdad, y entre lo que nos cuentan en este lugar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace esa diferencia en la cual el Señor mire a Pedro y le diga: bien has dicho, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos? Porque ellos habían visto que Jesús venía caminando. Venían visto un milagro, algo increíble de ver a los ojos, a la vista humana, algo imposible de ver a los ojos humanos. Y dicen: wow, verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero estaban poniendo su fe ¿en qué? En lo que estaban viendo. En lo que estaban viendo, en lo que estaban viendo en aquel momento delante de sus ojos. ¿Quién dudaría con algo así? Que Dios nos ayude. Ahora, mi hermano, ¿cómo estamos nosotros? Hay un versículo que está en Mateo también, al final, en el capítulo 28. El versículo 18 dice: cuando después que Cristo resucita y se aparece delante de sus discípulos, dice: toda potestad, todo poder, toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros, mi hermano, empezamos a ver quién es Cristo en nuestras vidas, empezamos a entender que no necesitamos otro aliciente en nuestra vida, que no necesitamos ser nosotros llevados, mi hermano, motivados por algo externo, sino que tenemos que entender, mi hermano, que Cristo es nuestra motivación. Que Cristo, mi hermano, debe ser lo que me lleva a mí a seguir adelante, aún ante la adversidad, aún ante todos los problemas que yo tengo en la vida. ¿Quién me anima a seguir? ¿Quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que me empuja muchas veces a permanecer ahí frente a la tempestad? Que Dios nos ayude. La pasión, mi hermano. La pasión, cuando yo buscaba lo que significaba pasión en la Biblia, la mayoría de las veces se reflejaba en Cristo y en sufrimiento. Sufrimiento. Estar dispuestos a todo, mi hermano. Cuando los discípulos entendieron quién era el Cristo, ciertamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No estaban pensando, mi hermano, en lo que habían visto, sino que el Espíritu Santo en su vida estaba revelando una verdad. Y en ese momento, desde ese momento, Jesús comenzó a decirle abiertamente todo lo que iba a suceder con su vida. Le dijo: y desde hoy en adelante
Los cielos se abrirán, vamos a llegar, vamos a sentarnos ahí en el trono y ustedes todos van a reinar conmigo y vamos a... ¿Eso les dijo? Voy a morir. Voy a ir a entregar mi vida. No, le dijo Pedro. En ninguna manera te acontezca esto. Y el mismo Pedro, que le había sido revelada tan magnífica verdad, que estaba en lo sublime. Oh, mira, Dios me ha usado a mí, Dios me ha revelado esta verdad. Era el mismo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces ahora, mi hermano, esta pasión, este anhelo y este deseo, ¿a qué nos debe llevar a nosotros? ¿Qué es lo que Jesús quería en nuestras vidas? ¿Para qué preparó a los discípulos? ¿Para qué les trajo de este lugar? Para bendecirnos, dice, con toda bendición. Dice su palabra que todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo conoce y lo añade a nuestras vidas. Aún sin necesidad de pedir, dice muchas veces. ¿Y cuánto lo hemos vivido de esa forma? Simplemente a veces con pensar en algo y Dios es tan bueno que lo cumple y lo da. Pero ¿qué es lo que le dice cuando Él, lo que habíamos visto recién en Mateo 28? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Marcos y leemos el mismo contexto luego de que Jesús ya había resucitado, le dice, ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y todo aquel que creyere, este sería salvo. Y aquel que no creyere, será condenado. Entonces, ¿a quién nosotros debemos hacer discípulos? Dice Mateo, a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Pero qué dice Marco? ¿Cómo lo hacemos nosotros discípulos a las naciones? Predicando el Evangelio. Dice Mateo, y bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Marcos? ¿A quién debemos bautizar? A los que creen. A los que creen. Que el Señor nos bendiga. Luego cuando nosotros pasamos a Lucas, dice, es necesario que sea abierto en vosotros el entendimiento y que prediquéis el Evangelio. Vuelvo a decir nuevamente, ¿pero cuál Evangelio? El que era necesario que Cristo padeciese, que resucitaría, que moriría, que resucitaría al tercer día, predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y por todo el mundo, dice, comenzando desde Jerusalén. ¿Se imagina? El Señor le hubiera dicho comenzando desde China. Vayan a China y allá comiencen a predicar el Evangelio. No, aquí donde ustedes están. Queremos ser hombres, mujeres, usados por Dios. Y a veces nos vemos y decimos, ay, yo me veo predicando y veo una plaza llena, veo un estadio lleno y veo como Dios me usa para predicar, trayendo inconversos a arrodillarse aquí delante de este lugar. Comienza en tu casa. Que sea un apasionado. Porque es fácil predicar al que no te conoce. No es fácil predicarle al vecino que te escucha cómo gritas a tu esposa todo el día. No es fácil predicarle al vecino que te ve cuando llegas a las 2, 3 de la mañana. No es fácil predicarle a la vecina con la que discutes. Ay, pero que mire que hay la cosa que siempre pasa, que la basura que un poquito más para allá, que un poquito más para acá, que está dejando la basura en mi lado. ¿Cómo le predico yo a ella? ¿Cómo le predico a ellos? ¿Cómo le predico a mi familia, que es inconversa? Si conocen todas mis fallas, conocen todas mis faltas. Que Dios nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta hora. Y podamos nosotros entender, mi hermano, entender la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer lo que Él nos ha mandado. Dice la palabra de Dios, cuando nosotros leemos Hechos, dice que estaban ahí todos unánimes juntos, orando, 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 y descendió como lenguas de fuego el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y dice que comenzaron a hablar, dice, oh, estos están llenos de mosto. Y dice, algo que a mí me llamó la atención, que un día mi hermano me lo comentó, y yo nunca le había tomado importancia, y dice
y levantándose Pedro junto a los 11. Estaban todos llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua. Nos dice, y levantándose Pedro junto a los 11. Y yo mientras veía esto, vamos buscando y llegué al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, cuando también le dice, así como Dios me ha enviado, yo os envío a vosotros. Y soplando, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Amén. Queremos ser apasionados por Dios, debemos ser apasionados por el Evangelio. Amén. Queremos llenarnos de Dios, debemos llenarnos del Evangelio en nuestras vidas, predicando el Evangelio a toda criatura. Amén. A cada uno, mi hermano, no haciendo excepción de personas. Así es. Cierta vez le preguntaron a un varón, no sé si alguno de ustedes lo conocen, Spurgeon, y le preguntaron, bueno, si tú crees que Dios decide quién se salva y quién no se salva, ¿por qué le predicas a todos? Y él le dice, porque yo no voy a andar levantando la ropa para ver quién es salvo y quién no lo es. Porque Dios no me ha mandado a eso. Dios no me ha mandado a ver quiénes son los salvos y quiénes no. Dios me ha mandado a predicar a todo el mundo. A todo el mundo. Que Dios nos ayude, mi hermano. Yo le pregunto, ¿y qué hacemos nosotros entonces ahora? Decimos, queremos ser, ¿verdad? Apasionados por Dios, apasionados por la presencia de Dios, pero ¿para qué? Yo le pregunto a usted, ¿para qué? En cierta ocasión me dijo un joven, es que yo dudo de Dios y no voy a creer en Dios, me dijo, hasta que no venga y se me presente así como se le presentó a Pablo, no voy a creer en Dios. Wow. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios se le presentó a Pablo? A ser el discípulo de los gentiles. Y dijo, y este va a ver lo que es necesario padecer a causa de mi nombre. Entonces, mi hermano, yo le digo, el fin de que tenemos en esta hora es llenarnos de la presencia de Dios. ¿Pero para qué? Santo eres. ¿Para qué? Simplemente para decir, oh, Dios está en este lugar. Y allá afuera se están perdiendo. Y allá afuera están muriendo. Jesús le dijo a los discípulos, enseñando todo lo que yo os he mandado. Enseñando todo lo que yo os he mandado. ¿Y qué es lo que nos mandó? ¿Qué es lo que nos enseñó? Amar a nuestros enemigos. Wow. Amar a nuestros enemigos. Y alguien allá afuera en el mundo sin Dios hace algo malo y le deseamos la muerte. Que se muera, que se pudra en el infierno. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a predicar a la cárcel. Yo, por misericordia, tuve una vez la oportunidad de ir a aquel lugar, en una convención de voluntarios. Y sabe, mi hermano, qué es lo que me impactó al escuchar los testimonios de los varones que estaban ahí y al ver la clase de personas que habían ahí. Hombres asesinos, violadores, traficantes. La peor clase de personas que usted podría encontrar. ¿Y qué es lo que me impresionó? Es que Dios a través de su palabra le decía, yo morí por ti. Por ti. Por ti, hombre malvado. Dios entregó su vida por él. ¿Y saben? Los hermanos que estaban en aquel lugar abrazaban a estos hombres, mi hermano, hombres asesinos, violadores de niños, pedófilos. Los abrazaban y decían, Dios te ama, Dios te ama. Cree en Dios, entrégale tu vida a Dios. Claro, porque lo mataste a un conocido mío. Porque no le hiciste daño a mis hijos. Porque ser apasionado. Perdona. Así es. Yo no sé si usted se recuerda de Gigi Ávila, Amén. el joven que mató a su hija y lo tomó como un hijo. ¿Cómo decimos nosotros hoy día los cristianos? Cuando una de estas personas hace algo, un daño a alguien cercano a nosotros, le deseamos el infierno. Y después nos preguntamos por qué nos miran feo cuando vamos a las poblaciones a predicar. ¿Por qué no nos creen? A mí a veces me dicen, hermano, cuando prediquen en las calles, no prediquen el infierno porque a esa gente no le gusta. Si hiciéramos una pregunta, mi hermano, ¿de qué es lo que no le gusta a la gente? Del 100%, el 10% diría no me gusta
Y el otro 70% diría, no me gustan los cristianos porque son unos hipócritas, porque predican algo que no viven. Al mundo le molesta más, mi hermano, un falso cristiano que alguien que les hable que se vaya al infierno si no acepta a Cristo. Que Dios nos ayude, mi hermano. Apasionado quiere decir estar dispuestos ahí, no importa que me griten lo que me griten. Hemos salido con jóvenes a predicar donde muchas veces se han detenido vehículos a escuchar a los jóvenes que predican, pero muchas veces nos han gritado de todo, de las poblaciones. Apasionados. Salir, mi hermano, aunque sea solo a predicar. Un día salimos con dos jóvenes a un lugar, me iba a pasar los lugares de acá, pero Tongoy. Yo, mi hermano, prediqué 3 veces y ya mi garganta no me daba para más. Éramos 3 jóvenes que predicamos cada uno en diferentes lugares. Mi garganta no me daba para más. Pero yo veía el anhelo de estos jóvenes, mi hermano. Vamos, prediquemos. Es que hay que levantarse temprano, hay que desembolsar dinero para llegar a aquel lugar, hay que estar caminando de un lugar a otro, no tenemos una casa donde llegar, no tenemos un lugar donde pararnos un rato, donde sentarnos un rato. Pero había un deseo, un anhelo por predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Entonces yo les vuelvo a preguntar, o el Señor nos vuelve a decir, ¿vosotros quién decís que soy? No quién creéis que soy. ¿Quién dices tú hoy día? ¿Quién dices que es Dios? ¿Quién dices tú que es Jesús? Dejando de lado, mi hermano, todo lo que tú has visto. Todo lo que tú has visto de Dios. Ay, Dios me sanó. No, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque si nosotros no entendemos, si no hemos conocido verdaderamente quién es Dios, y aún vivimos juzgando, mi hermano, todo lo que Dios hace, es que cómo Dios puede ser justo. Y hoy día vivimos predicando un evangelio de amor. Sí, Dios es amor. Pero cuando yo voy y le predico a alguien en mi trabajo, cuando le predico a un amigo, me dice, pero si Dios es amor, ¿por qué me va a mandar al infierno? ¿Que lo decís tú que Dios es amor? ¿Que lo dicen los cristianos, los evangélicos, que Dios es amor? Que nos perdone entonces todo. ¿Para qué vamos a hacer tanto? Dice, ¿para qué hacen tanto alboroto si su Dios es grande en amor? Pues que nos perdone. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Nosotros, porque hemos dejado de predicar un evangelio conforme a la palabra de Dios. Para ser aceptados, para ser oídos. Aquel que es apasionado no predica para ser aceptado. Predica lo que Dios le da. Predica lo que dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Suena risorio, mi hermano, porque muchas veces cuando hay hermanos que mi abuelo se fue diciendo que estábamos viviendo en los últimos tiempos. Pero hoy día lo podemos palpar más que nunca. Hoy día lo podemos ver más que nunca, mi hermano. Los discípulos, en su pasión, en su deseo por dar, entregar y hacer lo que Dios les había mandado, perdieron sus vidas. Fueron acuchillados, apedreados, decapitados, aserrados. Nosotros, aquí estamos dispuestos. Aquí estamos dispuestos. Queremos entregarnos a Dios. Señor, hace tu voluntad. Señor, hace tu voluntad en mi vida. Hace tu voluntad en mi vida. Ojalá que tu voluntad sea que yo estudie en esta universidad. Señor, te pedimos en esta hora, hace tu voluntad. Pero no nos vamos a mover de este lugar hasta que no hagas nuestra voluntad. ¿Queremos la voluntad de Dios? ¿Queremos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? ¿Dios conoce el deseo de su corazón? Sí.
deseo de su corazón. Pero Dios no concede el deseo de su corazón. Así es. Sí, Señor. No, mi hermano, Santo eres, Señor. el hermano está mal. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es. Más que todas las cosas. Y nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo? ¿Por qué si yo he sido fiel? Empezamos. Si yo he sido fiel, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago esto, otro, y estamos igual que el rey dado vuelta para la pared diciendo, Señor, si yo no hice esto, yo no hice esto otro. ¿Por qué dice que se acabaron mis días en esta tierra? Y a veces el Señor nos responde tal como este varón le dice, ya, ok, toma, 15 años te doy. Y a veces el Señor dice que el joven, ya, ok, anda a aquella universidad. Y a veces el Señor nos dice, ok, sigue ese camino. Nos vemos en 10 años. Nos vemos en 5 años. Y llegamos a la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. Este rey en esos 15 años, mi hermano, tuvo un hijo que fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Que deshizo, mi hermano, todas las obras de su padre. Sí, mi Dios. Porque todo lo que hace el hombre puede ser deshecho por el hombre. Pero lo que hace Dios permanece para siempre. Por lo tanto, lo que hacemos, como dice, siervo inútil soy. Siervo inútil soy. Que Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Me recuerdo a un joven que vino de Santiago. Y cuando yo lo escuchaba me gozaba y decía, perdí 10 años queriendo ser alguien importante, decía. Un joven que tiene una hermosa voz, un hermoso talento. Perdí 10 años queriendo ser un hombre importante, llegar a grandes lugares para decir, oh, Dios me ha tenido en este lugar. Perdí 10 años, dijo, para entenderme que en realidad no era nada. Que no era nada. Y yo decía en mi corazón, no lo perdiste. No lo perdiste, tu proceso. Tu proceso duró 10 años para entender que Dios es todo. Amén. Y nosotros no somos nada sin Él. Amén. Así es. Yo cuando llegué al Evangelio decía, oh, yo llegué a los 19 años. ¿Cómo me gustaría haber llegado antes? ¿Cómo me gustaría haber dado mi juventud en el Evangelio? Y un instrumento un día se acerca y me dice, los tiempos de Dios son perfectos. Bendito Dios. Yo no sería el mismo, a lo mejor si hubiera crecido, si mi madre nunca se hubiera apartado de la fe. No sería el mismo si hubiera crecido en una iglesia. Porque todo lo hace Dios en su soberana voluntad. Todo lo hace Dios, mi hermano. Días atrás estaba leyendo el libro de Job y siempre nuestra mente se va que Job era un hombre casi perfecto, que tenía muchas riquezas, que alababa a Dios y que Dios probó su fe, probó que aún sin tener nada le iba a servir y luego Dios le multiplicó todo lo que tenía. Sí, bonito, ya es verdad. Pero cuando el Dios increpa a Job, mi hermano, estabas tú. Cuando yo formé el mundo y comienza mi hermano, porque Job decía, pero que esto es injusto. Pero estabas tú. ¿Sabes tú de dónde viene la luz y dónde termina? Y comienza, mi hermano, son alrededor de 40, 50 preguntas o cosas que Dios le dice a Job. Así es. Para que Job entendiera, Sí, Señor. tú eres Dios. Tú eres soberano. Amén. Tú eres Dios, tú eres soberano. Sí, Señor. Como decía recién, a veces que decimos a Dios que sea su voluntad, pero queremos hacer la nuestra. Así como Jonás, el Señor nos dice, ve para allá. No, que yo quiero ir para allá. No, ve para allá. Que yo quiero ir para allá. Ok, anda para allá. Pero no, ve para allá. Ve para Nínive. No, no quiero ir a Nínive, voy para este otro lado. Ok, anda para allá, pero nos vemos en Nínive. Porque Dios de alguna forma u otra nos lleva a donde Él nos quiere llevar. Amén. Amén. Dios. Santo Dios eres. nos ha traído aquí en esta hora. Gracias, El Señor. Señor nos ha traído a este lugar. Amén. Y queremos ver descender el fuego de Dios en nuestras vidas. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tiene usted esa respuesta en su mente? ¿Para qué? Porque me quiero ir lleno. Porque me quiero ir gozoso. ¿Para qué? Para aguantar hasta mañana, hasta el domingo. Para volvernos otra vez a llenar. Para aguantar de nuevo hasta el martes, hasta el jueves y así vamos, dando brincos entre semanas, llenándonos, gozándonos. Y pasamos por la vida
pasamos por la vida, mi hermano, teniendo miedo de predicar, miedo de decir lo que Dios nos manda que digamos, miedo, mi hermano, de pararnos y predicarle a nuestros amigos, miedo de parar en la sociedad en la cual hoy día nos encontramos y decir eso es incorrecto. ¿Por qué? Necesitamos el Espíritu de Dios. No para que yo sea más feliz. Los dones de Dios son para el crecimiento de la iglesia. No es para que usted se sienta más espiritual. El mismo Pablo, cuando enseña acerca de los dones, dice: y si alguno se cree espiritual entre vosotros, tiene que entonces reconocer que lo que yo digo es palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, mi hermano, es algo que ya fue escrito. Hombres se juntaron por ahí en una reunión y dijeron: ya ves, ¿cuál vamos a dejar este otro, este no sirve, este no nos sirve? Y la providencia de Dios. Dios no estuvo ahí. Dios, mi hermano, que quiere que le conozcamos a través de su palabra, permitió que nosotros tuviéramos una Biblia la cual no deberíamos tener en nuestras manos. Ese no es el Dios en que yo creo. Yo creo en un Dios, mi hermano, que aún la última molécula de este universo está en su voluntad. Tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, cuando nosotros entendemos esto en nuestras vidas, cuando nosotros vemos que este Dios es soberano y que Él hace como Él quiere, empezamos a conocer la fe. Empezamos a recibir y a conocer el poder de Dios en nuestra vida, porque sabemos que es voluntad de Él, no nuestra. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, mi hermano, porque vivimos con tristezas, con inseguridades. Cuando yo decía días atrás, comentaba con unos hermanos y decía: bueno, el Señor le dio un bebé a mi esposa, está embarazada, y nos pasaremos con él hasta cuando dure. Si Dios se lo quiere llevar antes de que nazca, le pertenece a Dios. Y el hermano me dice: no profetices con tu lengua. Me dice: rechaza eso que has dicho. ¿Usted cree que yo, mi voluntad y mi deseo puede ir por sobre la voluntad de Dios? ¿Usted cree que lo que yo diga, un hombre carnal, un hombre de esta tierra, un hombre que perece, que es pecador, va a sobrepasar la voluntad de lo que Dios ha establecido? Dios es el dueño de mi vida, el dueño de mi vida. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor. Apasionados. Yo meditaba en esa palabra y me daba vueltas. Apasionados. Dispuestos a toda buena obra. Dispuestos, en pie, listos, preparados a seguir adelante. Y a veces miramos nuestras vidas y vemos nuestros defectos, porque nuestras vidas son como un yo-yo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Sí? A veces estamos bien, estamos cumpliendo, a veces estamos mal, caímos, estamos desganados. Pero somos un yo-yo en las manos de alguien que va subiendo la escalera. Bendito Dios. Entonces vamos subiendo, la persona va subiendo, y esa parte más baja no es tan baja como cuando estábamos en el primer escalón. Y vamos viendo los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y vamos viendo, mi hermano, cómo Dios ha ido obrando en nuestra vida. Yo, como le decía al principio, yo muchas veces decía: Señor, y no hay nada que tú me puedas dar. Yo quería danzar, yo quería profetizar, yo quería hablar en lengua, pero lo quería hacer ¿para qué? Para creer más en Dios. Lo quería hacer para no sentirme extraño al resto. Estaba pidiendo más. No lo quería hacer para hacer crecer la obra de Dios. No lo quería hacer para servir a Dios. Lo quería hacer por vanagloria.
Lo quería hacer por deseo propio, para ver lo que se siente. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Y que en esta hora, mi hermano, aquellos que tienen los dones de Dios, lo usen para Dios. Amén. Que no importa, mi hermano, lo que haya pasado. No importa lo que haya pasado en su vida ayer, antes de ayer. Hoy día usted debe preguntarse, ¿quién es Dios hoy para mí? ¿Quién es Cristo hoy para mí? No es el que me sanó, no es el que me salvó. No, ¿quién es hoy para mí? Dios. ¿Soy realmente un hijo de Dios? ¿Soy realmente cristiano? Es que yo un día hice la confesión de fe. ¿Sabe? Yo nunca he hecho la confesión de fe. Pero usted no es cristiano. Nunca nadie me hizo pasar a este lugar y decirme y repita después de mí y hacer. No, nadie. Nadie me predicó. Nadie me dijo que era un pecador. La primera vez que escuché una alabanza fue cuando falleció mi abuelo. Mi abuelo, un cristiano, que levantó no sé cuántas iglesias para con Barbalá, para la parte de arriba, pero que estaba y que odiaba a mi madre, que me echó de la casa cuando quedó embarazada de mí. Un cristiano. Ese varón, mi hermano, cuando yo, la única vez que tuve contacto con él fue en su lecho de muerte. Cuando le pide perdón a mi madre, cuando me pide perdón a mí, cuando le pide perdón a mi hermana. Porque fuimos sacados de la familia. Nosotros no podíamos ir a la casa cuando él estaba en la casa. Y cuando él iba descendiendo el féretro, la urna, al lugar donde iba a ser enterrado, comienzan a cantar una alabanza. Que está en el himnario. Aquí están mis manos adorándote. Aquí está mi voz agradeciéndote. Y sabe, mi hermano, esa alabanza permaneció en mí. Y decía, acaba de morir el padre de muchos. Acaba de morir el abuelo de muchos. Y están cantando. No había nadie llorando. Eso fue lo más cercano que yo vi al Evangelio. Yo un día en mi habitación, mi hermano, un día así, todo lo que yo tenía, doblé mis rodillas. Había algo en mi ser incontenible que yo no lo podía contener, no lo podía entender. Doblé mis rodillas y dije, Señor, si de verdad tú existes, cambia mi vida. Y después ese día fui a la iglesia, lloré, no me acuerdo de nada del servicio, no me acuerdo de la palabra, no me acuerdo de quién estaba, lo único que me acuerdo es que lloré toda la noche, todo el servicio. Y desde ese día fui otra persona. Pero tenía muchos defectos aún en mi vida. Tenía muchos defectos. Porque mi ropa que tenía, yo pasé por muchas modas. Un tiempo que me gustaba el hip hop. Después me vestía entero de negro, con cadenas, metales, candados. Oye, usted se imaginará, en el pelo. Pero yo no iba a ir hacia la iglesia. Entonces boté toda esa ropa y la única ropa que me quedaba era la de la moda anterior a esa. Entonces mi hermano Reinaldo, mi hermano Marilena se recordarán, llegaba con unos pantalones con el tiro por acá abajo, unos polerones anchos, porque era lo más decente que tenía para ir a la casa de Dios. ¿Y usted creía que me dijeron alguna vez, no se ponga en el coro? ¿Usted creía que me dijeron alguna vez, usted no puede sentarse ahí si no se pone un terno y una corbata? Dios comenzó a hacer todo eso en mi vida. Pero con la pasión de quién, mi hermano. Hombres dispuestos a sufrir por el Evangelio. Hombres dispuestos a sufrir por el Evangelio. Y nosotros decimos, ¿quién quiere recibir? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Amén. ¿Quién quiere recibir las bendiciones de Dios? Amén. ¿Quién está dispuesto a sufrir por Dios? ¿Usted está dispuesto a sufrir por Dios? Santo es el Señor. Bendito Dios. ¿Está dispuesto a ser objeto de burla? Yo, como decía, yo no pasé a este lugar a hacer una confesión de fe para decir, mira, yo ahora soy cristiano. Tuve que hacerlo en mi trabajo. Dios cambió mi vida. Tuve que recibir la burla. Es fácil, mi hermano, aquí pasar y hacer una confesión de fe y nos alegramos todos. Yo no digo que sea malo, no. Digo que hacer la confesión de fe para ser cristiano no sirve.
nos manda a nosotros a hacer buenas obras, pero hacer buenas obras para ser salvo no sirve. Debemos primero nosotros recibir el Espíritu Santo. Debemos nosotros primero nacer de nuevo. Lo demás es una muestra de. Cuando usted pasa y hace la confesión de fe, es porque usted ha creído. Que Dios nos ayude. Y a mí me tocó hacer la confesión de fe. Perdí mi trabajo. Dejé mi trabajo. Porque yo no podía seguir en ese lugar. Y tambaleé muchas veces, mi hermano. Muchas veces. Y por eso en el principio yo le decía, yo no quiero, no veo ningún minuto de mi vida en el cual yo desee volver a ser como era. Un hombre que vivía corriendo. Y vivía corriendo de un lugar a otro. Y hoy día, por la misericordia de Dios, no morí, porque me iba a ir. Porque yo dije, Señor, lo que yo voy a decir no es lo que ellos quieren escuchar. Me voy a ir. Y lloraba y decía, me voy a ir. Los que conocen con Barbalá, mis hermanos que han estado con Barbalá y íbamos a un local en Quilitapia, y una noche, y me quedan lejos Quilitapia de con Barbalá, y una noche me sentí mal en el servicio y salí y me fui a con Barbalá caminando. Y así yo era, si salía del servicio. Mi hermana María Elena, no sé si recuerda, mi primera Biblia que me regaló mi madre. Y yo me enfocaba, mi hermano, en el servicio y veía, y yo lloraba, pero no lloraba porque sentía la presencia de Dios. Lloraba porque me sentía basura, porque me decían, si tú no danzas, si tú no profetizas, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y lloraba. Salí afuera, me acuerdo en ese tiempo estábamos por cambiarnos de iglesia, me parece, y tiré mi Biblia contra un poste, mi hermano se hizo pedazo. Yo no entendía. Pero hubieron hombres, mujeres, que fueron, mi hermano, conforme a la palabra de Dios. Que fueron apasionados, mi hermano, que me abrieron su puerta a las 3 de la mañana cuando llegué ebrio. Abrieron la puerta de su hogar y me recibieron. Apasionados, mi hermano, dispuesto a tender la mano. Dispuesto, mi hermano, a volver a darle una oportunidad, otra oportunidad a aquel que cae, a aquel que tropieza. Y nosotros queremos ser apasionados, pero no nos perdonamos ni entre nosotros mismos. Queremos ser apasionados, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda. El Señor nos bendiga en esta hora. ¿Quién decía entonces que soy? ¿Quién dices tú que eres Jesús hoy día? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es para ti Jesús el Hijo de Dios? Amén. ¿Es para ti Jesús el Hijo de Dios? Amén. ¿O es solamente la puerta a una mejor vida? Aquí en la tierra. ¿Quién es, hermano? Yo quiero que usted medite en eso y se pregunte en su corazón, que sea sincero hoy día delante de Dios y diga, ¿quién es para mí Jesús? ¿Quién es? Hay muchos hoy día, mi hermano, que no saben quién es Jesús. Y que están dentro de la iglesia, pero no saben quién es Jesús. Viven atormentados, viven con tristezas, con miedos, porque no saben quién es Jesús. No saben quién es Jesús. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos ayude en esta hora y podamos meditar en esta hora en su palabra. Y para eso le toda la honra y toda la gloria. Santo es tu nombre para siempre. Santo eres tu nombre. Demos la gloria al Señor. Amén.